Todavía recuerdo cómo su voz interrumpía el silencio de mi casa en Pensilvania. «No deberías vivir aquí sola», dijo mi nuera, con una sonrisa dulce pero lo suficientemente aguda como para herir. Al principio quise creer que le importaba. Quise creer que su repentina preocupación era real. Pero después de varios años aprendes que a veces el amor esconde una traición. Y la traición se disfraza de bondad. Antes de continuar, esto es solo el comienzo de mi verdadera historia de traición y resiliencia. Dime, ¿desde dónde me ves? Porque lo que creía que era cuidado, pronto se convirtió en control. Lo que creía que era ayuda se convirtió en daño. Y la mujer en quien confiaba para que estuviera al lado de mi hijo se convirtió en la misma persona que me dejó sin comer en mi propia casa. 7 días sin comer. 7 días de silencio. 7 días en los que me di cuenta de que incluso la familia puede verte como un obstáculo para lo que más desea. Así que veamos qué pasó después de esa primera sonrisa incómoda. El primer invierno tras la muerte de mi esposo, la casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. La nieve de Pensilvania se acumulaba en las barandillas del porche y en el techo que una vez habíamos remendado con nuestras propias manos. Mi esposo, Richard, había trabajado como trabajador siderúrgico durante casi 40 años. Sus manos quemaban por el calor del horno, su espalda encorvada por las largas jornadas, pero su orgullo firme como el hierro. Esa casa era más que madera y ladrillo para él. Era la prueba de que el sacrificio podía convertirse en refugio, de que un hombre podía darle a su familia algo duradero incluso cuando su propio cuerpo se desgastaba. Cuando vivía, el lugar llevaba su fuerza en cada rincón. El sonido de sus botas junto a la puerta, el olor a humo pegado a su chaqueta, la forma en que llevaba el cansancio como una insignia de honor. Ahora, cada crujido del suelo me recordaba que estaba solo, con la comodidad y el peso de toda una vida de recuerdos. Mi hijo, Daniel, me visitaba cuando podía, pero ahora su vida pertenecía a la ciudad. Era abogado corporativo en Filadelfia, viviendo entre expedientes y plazos judiciales que se alargaban hasta altas horas de la noche. «Es para el futuro, mamá», me dijo una vez, con voz cansada pero esperanzada, esperando ya la siguiente llamada. Le creí, todavía lo creo. Pero lo cierto era que su carrera lo mantenía alejado la mayor parte del tiempo. Esa distancia dejó espacio para que su esposa interviniera, y a ella le gustaba estar en su lugar. Fue ella quien sonrió con la agudeza de quien mide cada palabra. «No deberías vivir aquí sola», dijo la primera vez que cruzó la puerta, como si ya fuera la dueña del lugar. Su perfume perduró en el pasillo mucho después de que se fuera, contrastando con el aroma a pino que Richard adoraba. En ese momento, me dije a mí misma que solo estaba preocupada, pero al mirar atrás, veo la verdad. Esa fue la primera advertencia. Volvió con más frecuencia después de que enfermara esa primavera. Una tos persistente, una fiebre que me dejó débil. El tipo de enfermedad que debería el haber pasado en una semana, pero que en cambio persistía. Daniel, preocupado pero consumido por el trabajo, confió en ella cuando insistió en que me cuidaría. «Deja que te ayude, mamá», me instó. «Necesitas descansar. Tiene buenas intenciones». Y como lo amaba, porque quería creer que su matrimonio le traía felicidad, acepté. Al principio su cuidado parecía bondad. Ordenaba la cocina, doblaba la ropa, contestaba el teléfono cuando llamaban los vecinos. Me decía a mí misma que era una bendición contar con su ayuda. Pero poco a poco, las cosas fueron cambiando. Mi correo ya no llegaba a la encimera de la cocina.
A los amigos que intentaban pasar por casa, los rechazaban. «Está durmiendo», decía mi nuera con un gesto compasivo de la cabeza, como para demostrar su devoción. La verdad era más sencilla. Ella quería que me cortaran el contacto. Las comidas se hicieron más escasas. Mi té favorito, el Earl Grey, el que Richard y yo compartíamos cada mañana en el porche, desapareció de la alacena. En su lugar, llegó un caldo insípido, galletas sin mantequilla y una mirada atenta que me aseguraba de que terminara cada bocado. «No necesitas azúcar», dijo cuando le pedí miel. «A tu edad no te sienta bien». Intenté protestar una vez. Le dije con dulzura que quería llamar a mi amiga Mary. Su sonrisa se desvaneció lo justo para mostrar el acero que llevaba debajo. «Necesitas descansar más que charlar», respondió, llevándose el teléfono a otra habitación y cerrando la puerta. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. La casa cambiaba a mi alrededor. Las paredes que antes resonaban con el zumbido de Richard mientras trabajaba en el garaje, ahora tenían un sonido diferente. Pasos rápidos por los pasillos, puertas que se cerraban con demasiada fuerza, silencios que se alargaban demasiado. Lo que una vez fue nuestro santuario empezó a sentirse como un lugar donde ya no era bienvenido. Lo más cruel fue cómo Daniel permanecía ciego a todo. Pasaba por su casa después del trabajo, con la chaqueta colgada del brazo y el pelo revuelto tras un largo día en el juzgado. Ella lo saludaba con suaves manos sobre sus hombros, susurrando palabras sobre lo mucho que estaba haciendo por mí, lo frágil que me había vuelto. Él nunca notó cómo me interrumpía a media frase. Nunca captó el breve destello de irritación en sus ojos cuando le pedía algo simple. Intenté hablar una vez más. «No me siento yo misma», le dije una noche mientras él estaba sentado en el borde del sofá. Ella estaba cerca, con los brazos cruzados, esperando. Él me tomó la mano, me la apretó y dijo: «Por eso está aquí, mamá. Te cuida mejor que nadie». Y en ese momento me di cuenta de que ella se había ganado su confianza por completo. Esa noche permanecí despierto en mi cama, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre mí. La casa crujía con su habitual crujido, pero sentía que ya no pertenecía a ella. Las sombras parecían más profundas, oprimiéndome como un peso insoportable. Algo me susurraba que no estaba enfermo como ellos creían. Me estaban provocando. El desayuno se redujo a media tostada. El almuerzo dejó de ser necesario. La cena, que antes era el centro de nuestras tardes cuando Richard vivía, se redujo a una cucharada de caldo, servida con esa misma sonrisa que me hacía sentir como una niña que se había portado mal. Quería creer que lo estaba imaginando. Pero entonces la vi una noche en la mesa, con un plato lleno de pollo asado y papas delante, mientras a mí me daban un tazón de arroz blanco. Me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo, casi con dulzura: «Deberías estar agradecido. No quieres complicarle las cosas a tu hijo. Agradecido. Por menos que sobras». Esa fue la noche en que dejé de fingir. Supe entonces que esto no era preocupación. Esto era control. Y en algún lugar del silencio, una fría certeza echó raíces. Esto era solo el comienzo. El control nunca llega de golpe. Se filtra como el aire frío por las rendijas de las ventanas, hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que toda la casa está más fría que antes. Así fue como me aferró con más fuerza, tan lentamente que incluso yo me pregunté si realmente estaba sucediendo. Primero fue el teléfono. Una noche le pregunté si podía traérmelo para llamar a Mary. «Necesitas descansar más que charlar», repitió, apartando el auricular de su alcance.
El teléfono desapareció de mi mesita de noche después de esa noche. Luego llegó el correo. Durante décadas, Richard y yo teníamos la costumbre de clasificarlo juntos. Sus facturas, mis revistas y, a veces, cartas de viejos amigos que aún escribían a mano. Pero cuando la primavera calentó las colinas ese año, el buzón nunca parecía traerme nada. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. Nada importante. Quería creerle. Quería creer que mis amigos simplemente se habían vuelto más ocupados, o que el tiempo había debilitado nuestros lazos. Pero el silencio empezó a doler como el hambre. Las comidas también pasaron de ser una experiencia cómoda a algo calculado. Cuando Richard vivía, la cena era sagrada. Él regresaba del molino con humo en la chaqueta, cansado pero decidido. Y yo tenía sopa hirviendo a fuego lento en la estufa. Comíamos despacio, llenando el aire con charlas sobre los niños, los vecinos, incluso de nimiedades como si el perro necesitaba un baño. La cena significaba pertenencia, pero bajo su supervisión, la comida se racionó como un castigo. Galletas sin mantequilla. Tostadas tan finas que apenas valía la pena masticarlas. El té diluido hasta perder el sabor a nada. El médico me recomendó comidas ligeras. Me recordó, aunque ningún médico me había hablado. Mantuvo a Daniel al margen. Él venía después de una jornada de 12 horas en el juzgado, con la corbata suelta y el cansancio reflejado en sus ojos. Lo recibía con la dulzura de una esposa que parecía devota. «Apenas comió hoy», le decía, negando con la cabeza, con la voz cargada de falsa preocupación. «Hago todo lo que puedo, pero está muy frágil». Y él le creyó. Una vez intenté contradecirla, decirle en voz alta que no era frágil, que podía tomar mis propias decisiones. Pero se me atragantó la garganta al ver su alivio por su supuesto cuidado. Necesitaba creerlo. Necesitaba creer que su esposa era buena. Después de años de forjar su carrera, de sacrificar cenas familiares y vacaciones por la empresa, necesitaba una vida familiar que funcionara. No quería quitarle eso, así que me tragué mi protesta. Y al hacerlo, le di más espacio para apretarme más. Incluso la casa misma empezó a responderle. Cerraba las persianas durante el día, diciendo que la luz me inquietaba. Insistía en que no hiciera ruido, rechazando a los vecinos que llamaban a la puerta. Reordenaba los estantes de la cocina, poniendo la comida fuera de mi alcance. Cada pequeño acto parecía inofensivo por sí solo, pero juntos formaban una jaula. Por la noche, permanecía despierta y recordaba a la mujer que solía ser. Una vez tuve la fuerza suficiente para criar a mis hijos mientras Richard trabajaba doble turno. Una vez tuve la habilidad suficiente para hacer que la compra de una semana se convirtiera en comidas que duraran un mes. Una vez tuve la confianza suficiente para dirigir clases de estudiantes inquietos, enseñándoles paciencia y disciplina. Ahora me he visto obligado a pedir permiso para tomar el té. Una noche, cuando me puso un plato de tostadas secas, la sorprendí observándome con algo más que juicio. Era cálculo, como si estuviera midiendo cuánto me quedaba. Sentí entonces un destello de ira, pequeño, como una cerilla encendida en la oscuridad. Pero incluso ese destello me recordó quién había sido y quién podría seguir siendo. Porque el control solo puede sofocar lo que permites que sofoque. Y aunque ella creía estar ganando, no me conocía lo suficiente como para ver la terquedad que estaba despertando. El hambre no es silenciosa. Empieza como un susurro en el estómago, un dolor sordo que implora atención. Luego le crecen los dientes, royendo las costillas, arañando la garganta hasta que incluso el sueño se siente agudo e inquieto. Al final del primer día sin comer, supe que no era olvido, era intencional.
Al segundo día, puso una sola galleta en un plato y me la puso delante. Orden del médico, me recordó, con un tono suave como la miel, pero una mirada inexpresiva como el cristal. Quise discutir, exigir algo más, pero mi cuerpo ya temblaba de debilidad, y las palabras se escaparon como agua entre los dedos. Al tercer día, el caldo se había acabado por completo. Tu organismo no tolera los sólidos, dijo, tomando un sorbo de café en la mesa mientras mi taza permanecía vacía. La miré fijamente mientras comía, con paso firme y pausado, cada bocado de tostada y huevo como una pequeña crueldad. Nunca parecía avergonzada, parecía satisfecha. Después de eso, el tiempo se desdibujó. Las horas se hicieron interminables, marcadas solo por el sonido de sus zapatos sobre el suelo de madera y el lento crujido de la puerta del refrigerador al abrirse. Nunca para mí, siempre para ella. Al cuarto día me temblaban las piernas al intentar levantarme. Volví a la cama, mareada, como si toda la habitación se inclinara. Pensé entonces en Richard, en los años que volví a casa exhausto del molino, con la frente empapada en sudor, con la lonchera vacía porque me había dado la mejor carne y solo se había quedado con el pan. Nunca lo dijo en voz alta, pero yo lo sabía. Su hambre era mi saciedad. Su sacrificio era mi consuelo. Recordarlo me llenaba más que el brindis que ella me negó. Al quinto día dejé de preguntar. Ya no quería oír sus excusas. La observaba desde el otro lado de la habitación, moviéndose con ese aire eficiente, de quien ordena una vida que espera heredar. Tomó mis llaves y las guardó en su bolso. Pasó papeles del cajón a su bolso. Mi casa se estaba convirtiendo en suya, y yo era el fantasma que la rondaba. Al sexto día, empecé a hablarle a Richard como si estuviera en la habitación. ¿Lo ves?, susurré en el silencio, con la voz ronca por la sed. ¿Ves lo que está haciendo? Quizás era fiebre, quizás era el recuerdo, pero juraría que sentí su presencia entonces, no como consuelo, sino como fuerza. Había soportado el horno, los años de fuego y humo. Yo podía soportar esto. El séptimo día me destrozó. Me temblaban tanto las manos que no podía levantar el vaso de agua que me daba una vez por la mañana. Mi cuerpo se encogió sobre sí mismo, como si hubiera olvidado cómo estirarse. Contaba las horas por las sombras en las paredes, cada una más larga que la anterior. Pero en algún lugar entre la niebla del hambre, llegó la claridad. Esto no era cuidado. Esto no era salud. Esto ni siquiera era negligencia. Fue intención. Quería que me debilitara. Quería que me fuera. Y por primera vez, admití el pensamiento que me había estado rondando durante semanas. Quería mi casa, mi terreno, la propiedad que Richard y yo habíamos construido y preservado durante todos estos años. El hambre pudo haber roto mi cuerpo, pero agudizó mi mente. Me dije, con las pocas fuerzas que me quedaban: puede que me deje morir de hambre, pero no me tendrá. Todavía no. Para el octavo día mi cuerpo ya no me pertenecía. Mis manos temblaban incontrolablemente. La piel de mis brazos estaba pálida y flácida. Incluso el acto más simple, levantar la cabeza de la almohada, era como intentar mover una piedra. Me había encogido en mi propia cama, como si la casa misma me tragara por completo. A veces me parecía oír las botas de Richard junto a la puerta, el ruido sordo, la forma en que dejaba caer la lonchera y suspiraba, el olor a humo que siempre le quedaba en la chaqueta. Una vez, en medio del hambre, incluso susurré: «Estás en casa». Pero al abrir los ojos, solo estaba ella, de pie en la puerta, observándome con una expresión demasiado serena para lo que había hecho. «Me lo agradecerás algún día», murmuró, dejando otro vaso de agua sola en la mesita de noche.
Te estoy salvando de ti mismo. Y cerró la puerta. Dale las gracias por esto. La habitación daba vueltas lentamente. La luz y la sombra se fundían. En la confusión, vi a Richard como había sido en su juventud. Fuerte, risueño, cargando a Daniel sobre sus hombros en un picnic del 4 de julio. Escuché su voz. Eres más duro de lo que crees. Siempre lo has sido. Las alucinaciones me asustaron al principio. Me pregunté si serían el último velo antes de la muerte. Pero luego me di cuenta de que no eran finales. Eran recordatorios. Mi mente, aunque estaba hambrienta, seguía buscando fuerza en el único lugar donde siempre había estado: la memoria. Esa noche hablé en voz alta, no a ella, sino a él. Cree que soy demasiado débil para defenderme. Cree que puede borrarme. Mi voz era apenas áspera, pero al decirla, sentí que algo se endurecía en mi interior. Al 9º día, me obligué a incorporarme, poco a poco, aunque me temblaban tanto los brazos que pensé que me desplomaría. Me dolía la cabeza, veía doble, pero necesitaba demostrarme a mí mismo que aún podía moverme, que aún no me había ido. En esa frágil claridad, vi su plan en su totalidad. Cada cajón cerrado, cada vecino rechazado, cada comentario susurrado a Daniel sobre mi fragilidad. No estaba simplemente esperando a que muriera. Estaba creando la historia de mi declive, pieza por pieza, para que cuando llegara el final, nadie la cuestionara. El pensamiento me dio más frío que el hambre jamás podría. Y en ese momento, la debilidad se convirtió en una promesa. No la dejaría ganar. El teléfono. Ese pensamiento me vino de repente. Años atrás, había escondido uno de repuesto en mi costurero. Una vieja costumbre de cuando quería privacidad para las llamadas con mi hermana. Casi lo había olvidado. Casi. La cesta estaba escondida debajo de la cama, cubierta de polvo. Extender la mano para alcanzarla me parecía imposible. Mi cuerpo se estremecía. Cada movimiento era una tormenta. Pero con las yemas de los dedos, rocé el borde de mimbre, tiré, arrastré. La cesta raspó ruidosamente contra las tablas del suelo, y por un horrible instante pensé que irrumpiría. Pero no lo hizo. Respiraba entrecortadamente al abrirlo. Carretes de hilo se desparramaron, agujas se desparramaron, retazos de tela cayeron al suelo. Y debajo de todo eso, plástico frío contra mi piel, el teléfono. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae, pero con las últimas fuerzas que me quedaban, presioné los botones y susurré un solo nombre al abrir la línea. María. Hubo un silencio, luego un jadeo en el otro extremo. Soy yo, susurré con la garganta irritada. Por favor, ayuda. El teléfono se me resbaló de la mano, y el mundo se oscureció en los bordes. Pero lo había logrado. Había hablado. Había roto su silencio. Y en ese colapso, incluso mientras mi cuerpo cedía, mi corazón se tranquilizó. Porque por mucho que ella intentara abrazarme, yo había encontrado una grieta en su agarre. Yo había elegido vivir. No recuerdo si me desmayé o simplemente me quedé dormido, pero me pareció demasiado profundo. Pero cuando volví a abrir los ojos, el mundo era más brillante, más nítido. Las cortinas estaban descorridas y la luz del sol se derramaba por el suelo como no lo había hecho en semanas. Por un momento, pensé que Richard lo había hecho, como solía hacerlo cada mañana. Entonces, oí su voz. María. Estaba puesta a mi lado, con su mano sobre la mía, pálida de la sorpresa. Dios mío, ¿qué te ha hecho? Intenté responder, pero mi garganta se quebró apenas un susurro. Mary se acercó, echándome el pelo hacia atrás con una ternura que no había sentido en meses. No pasa nada. Llamaste. Estoy aquí ahora. La puerta crujió tras ella y los pasos de mi nuera entraron en la habitación. Se detuvo en seco al ver a Mary. Por primera vez,
Se le cayó la máscara. Sorpresa, ira, cálculo. Todo se reflejó en su rostro antes de que volviera a su expresión de falsa preocupación. «No deberías estar aquí», dijo con firmeza. «Necesita descansar, no visitas». Mary se giró, con voz firme como el acero. «Lo que necesita es comida, agua y un médico. Y ya he pedido ambos». El silencio que siguió fue tan denso que casi se atragantaba. Mi nuera apretó la mandíbula, pero no discutió. Por primera vez, perdió el control. Cuando llegaron los paramédicos, la casa se llenó de movimiento y urgencia. Hablaron con voz entrecortada, levantándome con suavidad, con manos eficientes pero amables. Capté fragmentos. Desnutrición, deshidratación. Al menos 7 días. Mary rondaba a mi lado, respondiendo preguntas. Sus palabras se desbordaban. ¿Cómo habían rechazado a los vecinos? ¿Cómo me habían aislado? Mi nuera lo siguió, protestando. «No lo entiendes. Ha estado enferma. La he estado cuidando». Pero sus palabras sonaban huecas a la luz del día, contra la evidencia de mis manos temblorosas y mis mejillas hundidas. Mientras me sacaban en la camilla, giré la cabeza hacia las ventanas. Por primera vez en semanas, vi a mis vecinos reunidos al borde del césped. La preocupación se reflejaba en sus rostros, susurrando entre ellos. Algunos levantaron las manos en pequeños gestos de aliento, y me di cuenta de que habían sospechado algo desde el principio, pero los habían mantenido a raya. Mary caminaba a mi lado, su mano agarrando la mía. «Ya estás a salvo», dijo en voz baja. «Ya, no puede ocultarte». El viaje al hospital se diluyó en fragmentos, sirenas, la presión del oxígeno en la cara, la ráfaga de aire frío a través de las puertas abiertas de la ambulancia. Pero debajo de todo eso había un hilo de calma. Había hablado. Me habían escuchado. Y lo más importante, había sobrevivido lo suficiente para que me encontraran. Las luces del hospital me cegaron al principio, demasiado blancas, demasiado intensas después de semanas en la penumbra de mi propia casa. Las máquinas zumbaban a mi alrededor. Las voces se oían con vivacidad por encima de mí. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba rodeada de personas cuyas manos me ofrecían cuidados en lugar de control. Una enfermera me tocó la muñeca, comprobando el pulso frágil que aún latía bajo la piel estirada. «Está gravemente desnutrida», dijo en voz baja, aunque no lo suficiente. Otra enfermera ajustó la vía intravenosa que llevaba un líquido transparente a mis venas, un líquido que parecía vida misma, gota a gota. Cerré los ojos y, por primera vez en días, sentí alivio. No seguridad todavía, ni fuerza, pero sí alivio. Cuando desperté más tarde, un médico estaba a los pies de mi cama, con portapapeles en mano y mirada seria. «Señora Hayes», dijo con dulzura, «ha sufrido mucha negligencia. Su cuerpo muestra signos de inanición. Esto no fue causado por una enfermedad, sino por privaciones». Las palabras se asentaron en la habitación como un veredicto. No enfermedad, privación. Volví la cara hacia Mary, que permanecía sentada fielmente a mi lado, con la mano en el borde de la manta. Sus ojos brillaban, furiosos y tiernos a la vez. «Lo sabía», susurró. «Sabía que te estaba haciendo daño». Fue surrealista oír la verdad en voz alta. Durante semanas me habían obligado a dudar de mí misma. Me decían que mi debilidad era natural, mi hambre una necesidad, mi voz indigna de confianza. Ahora, desconocidos con batas blancas, veían lo que había vivido. Me creían. Más tarde esa noche, llegó la policía. 2 agentes, educados pero firmes, me hacían preguntas en voz baja. Querían detalles. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía? ¿Quién controlaba las comidas? ¿Alguna vez me había negado a que me cuidaran?
Intenté responder, aunque me quebraba la voz y tenía la memoria borrosa. Mary llenó los espacios en blanco, contándoles cómo me encontró, lo que había presenciado cuando la nuera intentó impedirle la entrada y a la casa. «Los vecinos han estado hablando», añadió un agente. «Dicen que los rechazaron cuando vinieron a verte. Algunos dicen que tu nuera les dijo que estabas demasiado enfermo para tener compañía». Asentí, aunque las lágrimas me nublaron la vista. «Quería que estuviera sola», susurré. «Quería que desapareciera». El oficial lo anotó sin dudarlo. Por primera vez en meses, mis palabras no fueron desestimadas. Quedaron registradas, honradas, oficializadas. Daniel llegó al día siguiente. Nunca olvidaré su expresión al entrar en la habitación y verme, pequeño y vacío bajo las sábanas del hospital. Su maletín colgábase a su lado, la corbata aflojada y los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. «Mamá», dijo, casi sin aliento. «¿Qué te pasó?» Intenté hablar, pero la emoción se me atragantó. Mary se levantó con voz aguda. «Lo que pasó es que tu esposa la dejó sin comer. La aisló. Casi la mata». Daniel se quedó paralizado, con la mandíbula apretada. «No puede ser», dijo, negando con la cabeza. Me dijo que estabas enferma, que no podías comer, que estaba haciendo todo lo posible». «Mírame», lo interrumpí con voz temblorosa pero firme. Volvió a mirarme. «¿Te parece que esto es cariño? ¿Te parece que alguien está haciendo todo lo posible?» El silencio se extendió entre nosotros. Su mirada recorrió la delgadez de mis brazos, la vía intravenosa pegada a mi mano, los moretones de abandono escritos en mi cuerpo. Lentamente, su rostro se desmoronó. La incredulidad dio paso al horror. «Dios mío», susurró. Se dejó caer en la silla junto a mi cama, tapándose la boca con la mano. Por primera vez, lo vi no como el abogado, ni como el hombre ocupado con plazos, sino como mi hijo, destrozado por una verdad demasiado pesada para soportarla. El enfrentamiento se produjo horas después, cuando regresó a casa y la encontró esperándolo. Mary me lo contó después, pero incluso imaginarlo me dolía el pecho. Ella lo había recibido con su sonrisa habitual, fingiendo inocencia, insistiendo en que los médicos lo habían malinterpretado, que yo exageraba, que la vejez me había confundido. Pero Daniel ya no escuchaba con la confianza de un esposo, sino con la furia de un hijo. «No me mientas», dijo con voz áspera. «La vi lo que hiciste». Los vecinos también empezaron a hablar. Uno a uno, fueron contando historias. El cartero dijo que le habían dicho que yo estaba demasiado frágil para firmar los paquetes. Un amigo de la iglesia recordó que lo rechazaron en la puerta y le dijeron que estaba durmiendo. Otra vecina admitió haberme visto en la ventana, pálida y delgada, pero cuando preguntó por mí, la nuera afirmó que estaba perfectamente bien. La evidencia se acumulaba más de lo que ella podía siquiera convencerse. Y con cada historia, cada detalle, me sentía menos invisible. El silencio que me había envuelto se deshizo, hilo a hilo, hasta que la verdad quedó al descubierto ante todos. En el hospital, comencé a sanar lentamente. La vía intravenosa me dio fuerzas. Las enfermeras me revisaban las constantes vitales, los médicos monitoreaban mi progreso. Y Mary permaneció presente constantemente, con su voz firme cuando la mía flaqueaba. «Ya no estás solo», me dijo una noche, mientras me abrigaba con la manta bajo la barbilla. «No puede volver a hacerte daño». Pero la sanación no solo se concentraba en el cuerpo, sino en el espíritu. Y por primera vez sentí que algo se agitaba en mi interior. No solo supervivencia, sino desafío. Porque la verdad ya no estaba oculta. Estaba escrita en mi historial médico,
La contaban mis vecinos, la reconoció la policía y la vio mi hijo en sus ojos. Y con la verdad revelada, la justicia ya no parecía un sueño lejano. Parecía inevitable. La recuperación fue lenta, medida en pequeños triunfos que la mayoría jamás notaría. La primera vez que logré tomar un sorbo de caldo sin temblar, la enfermera sonrió como si hubiera conquistado una montaña. La primera vez que caminé de mi cama a la ventana con el brazo de Mary alrededor del mío, sentí el suelo firme bajo mis pies, como no me había pasado en semanas. Aprendí que la sanación no era dramática, sino paciente. Llegó paso a paso, con cada respiración, con cada obstinada negativa a rendirme. Pero mientras mi cuerpo sanaba, mi corazón esperaba justicia. Y la justicia, aunque lenta, encuentra su camino. La investigación se intensificó. Los médicos testificaron que mi condición no era consecuencia de una enfermedad, sino de privaciones deliberadas. Los trabajadores sociales recogieron declaraciones de vecinos que admitieron haber sido engañados, incluso intimidados, para mantener la distancia. Amigas de la iglesia, mujeres que me conocían desde mi juventud, contaron a los agentes cómo se habían preocupado, pero que las habían rechazado en la puerta. Cada pieza de testimonio tejía la verdad. Había pasado hambre en mi propia casa. Daniel me visitaba con frecuencia, aún con el rostro cargado de incredulidad. Cada vez que entraba en la habitación del hospital, veía una sombra de culpa en sus ojos. Me cogía de la mano, a veces en silencio, a veces disculpándose. Debería haberlo visto. Susurró una noche con la voz quebrada. Debería haberte escuchado. Le apreté la mano con las pocas fuerzas que me quedaban. Querías creer lo mejor de ella, dije en voz baja. Eso no es un delito, Daniel. Es humano. Pero ahora lo sabes. Él asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. En ese momento, comprendí que él también sufría un castigo, no impuesto por los tribunales, sino por saber lo que me había costado su confianza. Aún así, lo perdoné, porque era mi hijo, y porque a veces el perdón es la única salida. La nuera, mientras tanto, se enfrentó a consecuencias de las que no pudo escapar. Lo que empezó como un rumor en el vecindario se convirtió en algo más sonoro. Al principio, entró en la sala de espera del hospital con su sonrisa refinada, insistiendo en que había habido un malentendido. Pero los rumores suelen convertirse en miradas fijas, y las miradas a la distancia. Pronto, incluso quienes una vez la admiraron, evitaron su mirada. La ley también la alcanzó. Se presentaron cargos por negligencia y abuso. Aunque el lenguaje legal me pareció frío comparado con el sufrimiento que había padecido, seguía siendo una especie de reconocimiento. Un reconocimiento público de que lo que ella había hecho no solo era cruel, sino criminal. Compareció ante el tribunal con traje a medida, el cabello perfecto y la voz serena, pero ningún refinamiento pudo borrar la evidencia. Mi historial médico era más elocuente que sus excusas. ¿Y Daniel? Daniel se mantuvo alejado de ella. El matrimonio que una vez pareció inquebrantable se quebró bajo el peso de la verdad. Me dijo en voz baja, una noche en el hospital, que se había mudado, que ya no podía compartir casa con una mujer que casi me cuesta la vida. Vi en sus ojos el dolor de perder un matrimonio y una ilusión. Sin embargo, incluso en su dolor, había una extraña clase de libertad. Para mí la pregunta fue, ¿qué sigue? Cuando por fin regresé a casa, mi casa, la sensación era diferente. Las paredes eran las mismas, el crujido de las escaleras el mismo, el viejo reloj seguía sonando en el pasillo. Pero el aire se sentía más ligero, purificado por la verdad, conmovido por la presencia de amigos y vecinos
que regresaron al saber que el peligro había pasado. Mary llenó la cocina de olor a sopa. Los vecinos trajeron guisos y pasteles. La casa, que antes resonaba en silencio, ahora volvía a ser el sonido de las voces. Y, sin embargo, no podía ignorar la sombra de lo que había sido. La casa había sido mi jaula, pero también el sueño de mi esposo, su regalo. Dejarla habría sido como dejarla ganar. Aferrarme a ella, sin embargo, era como dejar que el miedo me definiera. Así que elegí algo diferente. Me reuní con un abogado, no mi hijo, sino alguien sin vínculos, y diseñé planes para crear un pequeño fideicomiso comunitario a nombre de Richard. Una parte de la propiedad seguiría siendo mía mientras yo viviera, pero después serviría a otros. Becas para estudiantes locales, apoyo a viudas necesitadas, un lugar donde se recordarían los sacrificios de los trabajadores siderúrgicos y sus familias. Al hacerlo, recuperé lo que ella que había intentado robarme. No solo la propiedad, sino también su significado. Ella quería la propiedad. Le di un propósito. A medida que se corrió la voz, me dijeron que era valiente. Pero no me sentía valiente. Me sentía completo. Hay algo profundamente sanador en elegir tu propio final, en negarse a que la traición tenga la última palabra. La avaricia de mi nuera destruyó su propia vida, no la mía. Perdió su matrimonio, su reputación, su libertad. Yo recuperé mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las ondulantes colinas de Pensilvania, me senté en el porche con Mary a mi lado. El aire olía de nuevo a pino, limpio y fresco. La casa brillaba cálidamente bajo la luz mortecina. No era una jaula, sino un hogar una vez más. Pensé que moriría aquí. Confesé en voz baja. Mary me tomó del brazo. Pero no lo hiciste. Viviste. Y lo convertiste en algo más grande que su crueldad. Sus palabras calaron hondo en mí. Eran más pesadas que el dolor, más ligeras que el perdón. Porque, al final, la justicia poética no se trata de ver caer a alguien. Se trata de levantarte cuando estabas destinado a ser borrado. Se trata de reescribir la historia que otros intentaron escribir para ti. Así que elegí vivir no como víctima, sino como testigo del trabajo de mi esposo, de la redención de mi hijo, de mi propia y tenaz voluntad de sobrevivir. El hambre casi me arrebata, pero también me devolvió una verdad que había olvidado. Soy más fuerte de lo que nadie creía, incluso ella.